Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El podcast de hoy lleva como título Dispongámonos a actuar con inteligencia. Es importante saber que el conocimiento pleno de Dios se expresa en cumplir su voluntad y lo logramos cuando integramos las diversas manifestaciones de su sabiduría, saber la palabra de Dios, cumplir nuestra asignación divina, o sea, los propósitos de Dios en nosotros, usando según Dios nos haya otorgado dones y talentos, y saber ser como Cristo, manifestar actitudes amorosas y vivir una vida en el Espíritu, como dignos representantes de Jesús en la tierra, saber ser un evangelio vivo. Estas son nuestras aspiraciones como cristianos y cada día debemos hacer algo por lograrlo. En síntesis, tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios, apartarnos del mal, agradarlo y glorificarlo. La palabra de Dios nos convoca en este sentido. Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Sí, Dios da este mandamiento a los cristianos. Tienen que ser santos porque yo soy santo. Está claro que los humanos imperfectos nunca podremos cumplir a la perfección con las normas de santidad de Dios. Pero si obedecemos las leyes justas de Dios, Él puede considerarnos santos y aceptables, tal y como dice Romanos 12:1. Quienes se esfuerzan por ser santos lo demuestran con sus palabras y acciones. Actuar con inteligencia y preparar nuestra mente es el llamado de Pedro en esta carta que escribe acercándose al final de su vida y que está dirigida a cristianos que sufrían persecución. Es su exhortación a vivir una vida santa, a pesar de los sufrimientos que en última instancia perfeccionan la fe y purifican el alma. El apóstol hace que centremos nuestra esperanza en Jesucristo. Pedro insiste en que vivamos con un temor reverente como residentes temporales y nos recuerda que Dios pagó un rescate para salvarnos, no con oro y plata que pierden su poder, sino con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tuvo ni pecado ni mancha. También es importante, según Pedro, para actuar con inteligencia, tener dominio propio, para no amoldarnos a nuestros deseos, a los deseos de la carne, del mundo. La vida en el Espíritu nos saca de la ignorancia, nos renueva la mente y el corazón, nos brinda integridad de corazón y espíritu nuevo para obedecer los decretos y ordenanzas de Dios. Nos hace más parecidos a Cristo, somos transformados a su gloriosa imagen, somos santos apartados para el Señor. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, del 10 al 11. Estos versículos ilustran el proceso de desarrollo espiritual. Fuimos salvos por gracia o por el favor inmerecido de Dios sobre nosotros. El Señor nos traslada de las tinieblas a la luz, nos transforma y restaura, nos fortalece y nos convierte en instrumentos de su gloria, demostrando así su poder para transformar cuando encuentra los corazones dispuestos. Tal es el camino que recorre el desarrollo de la inteligencia espiritual. Para desarrollar esta inteligencia que nos conduce al cumplimiento de nuestra asignación divina, es importante saber que podemos situar nuestra esperanza en la gracia de Dios, ofrenda inmerecida por la que fuimos salvos. Ella se manifiesta en múltiples formas mediante Jesucristo. Por ejemplo, la gracia para hablar
descrita en Colosenses 4:6 como palabras con gracia sazonadas con sal para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Otro ejemplo serían los dones recibidos por gracia que nos facultan para servir. Ellos son dados por el Espíritu Santo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Santiago 1:17. Es el sacrificio de Cristo lo que hace posible que Dios nos dé su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Por eso fuimos justificados por fe. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Romanos 3, del 24 al 25. Se recibe fe por gracia. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Romanos 5, del 1 al 2. ¿Quiénes recibimos gracia? Recibimos gracia los que somos perdonados. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Efesios 1:7. Reciben gracia los que nos humillamos. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Pedro nos invita a ser fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto implica una invitación a ser responsables con los favores inmerecidos que nos concede Dios, con los dones que nos entrega el Espíritu Santo. Compartir esta gracia con otras personas, usar los dones para la edificación de la iglesia y sobre todo cumplir la voluntad de Dios para agradarlo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4:10. Las bendiciones abundantes del Padre ya están listas para todos sus hijos. Solo debemos ser comprometidos, responsables para alcanzar los tesoros. Debemos ser buenos imitadores de Cristo, vivir en santidad como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad, evitando palabrerías vanas que nos conducen a la impiedad. Gloria a Dios.